la genética de Satanás. La genética de Satanás. ¿Recuerdan ustedes la última vez que estuve aquí? Iniciamos esta serie y he ido compartiendo esta serie en diferentes iglesias. Esta parece que es la octava y la novena. El próximo servicio, el tercer servicio, voy a continuar con la novena episodio, pero vamos a continuar. Y muchos de ustedes que no tienen las anteriores conferencias las pueden conseguir, pero voy a hacer un resumen inmediatamente para que puedan ustedes adentrarse y colocarse en la plataforma teológica y genética, porque estamos combinando la ciencia con la Biblia con la genética, para que podamos entender la maravillosa revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. Muy bien, una de las cosas que estamos estudiando en esta serie es Génesis 3:15. Es la base teológica de toda esta serie. Es la promesa que Dios le hace a la mujer y la promesa que Dios le hace a Satanás. Dios le dice a Satanás que la semilla de la mujer iba a aplastar la cabeza de la semilla de Satanás. Y le dice a Satanás que de la semilla de él haría tropezar la semilla de la mujer. Recordamos inmediatamente cuando le metimos microscopio a este versículo que se habla o se menciona de 2 semillas. Y también recordamos que la palabra semilla en el hebreo sera, con Z, sera, C-E-R-A, significa esperma. Y se tradujo en otras partes del Antiguo Testamento linaje o descendencia, porque ya sea cualquier linaje o cualquier descendencia, viene de la información genética del esperma. Y vimos también claramente que el hombre tiene 23 cromosomas sexuales y la mujer tiene 23 cromosomas sexuales, con la diferencia que las mujeres tienen cromosomas XX y los hombres tienen cromosomas XY. Y cuando el esperma de mi padre ovuló el óvulo de mi madre o lo fertilizó, lo que hizo que yo naciera varón y lo que Dios hizo que tú hicieras varón fue el cromosoma Y, que es el que determina el género masculino. La mujer solamente tiene 2X y cuando el X del hombre fertiliza el óvulo de la mujer, nace mujer. Entonces el hombre es el que determina el género en el aspecto sexual. Si el cromosoma de mi padre Y ovula a mi madre, es hombre. Si es X, va a ser mujercita. Muy bien. La Biblia nos muestra claramente entonces que la mujer iba a tener una semilla o un esperma que iba a aplastar la cabeza de Satanás. E inmediatamente recordamos que la mujer no es la que lleva la semilla, el esperma lo lleva el hombre. El hombre es el dador, la mujer fue criada para recibir. Entonces el hombre es el que transmite el esperma, la mujer lo recibe, viene la fertilización, se forma el cigote, al mes se forma el embrión o el estado embrionario hasta que nace el bebé. Ahora, entonces, ¿cómo es posible? Todo esto lo estamos recordando. ¿Cómo es posible que la Biblia haya dicho que la semilla de la mujer? Y muchos antes de 1860, cuando Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia, un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comenzó a hacer experimentos con chícharos y se dio cuenta que había colores que se transmitían, figuras de tamaño, etcétera, etcétera, en los chícharos. O sea, había una información escondida en las uvas, en las semillas de las naranjas, en las semillas de las peras, en las semillas de las papayas y en el esperma del ser humano que se transmitía. Y en ese esperma microscópico de tu padre y de mi padre venía el color de ojos, venía el pelo, venía la estatura, el color de piel, el tipo de sangre. Todo eso venía
codificado microscópicamente en cada una de nuestras células. Esto es maravilloso y asombroso porque poseemos billones de células en el cuerpo humano. Tú y yo tenemos billones de células en el cuerpo humano y en cada una de nuestras células se encuentra codificada una información que se llama ácido desoxirribonucleico, que se conoce como el ADN, formado por 4 letras. Es una cosa como en forma de hélice, que si la desenrolláramos y juntáramos el ADN, llegaría desde el polo norte hasta el polo sur. Increíble que tengamos eso en cada una de las células. O sea, de las billones de células que contenemos, cada célula de nuestro cuerpo contiene la información para reproducirnos. De ahí viene la famosa clonación, donde ahora los genetistas y muchos científicos en laboratorios clandestinos están tratando de clonar, de reproducir ovejas, de reproducir borregos, chivos, de mezclar una especie con otra especie, y tal vez ya se está llevando secretamente. Dicen que desde la época de los nazis, Mengele, el doctor famoso de Hitler, que abría a las mujeres y hacía experimentos con las mujeres y con los fetos, ya había una especie de clonación o de investigación de la clonación. Muy bien, entonces, ¿cómo es que se dice que la mujer contenía la semilla? Bueno, cuando se descubre entonces la genética, en 1860, la ley de la herencia, y en 1953, estamos hablando casi 100 años después de que Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, el doctor Crick, C-R-I-C-K, Crick, en 1954 descubre el código genético hereditario y se comienza a descifrar la información que traemos dentro, que cubriría más de 25,000 enciclopedias británicas. Esa es la información que contiene cada una de nuestras células, para que se les comiencen a fundir ya los fusibles, señores ateos que nos están viendo. Porque el ateísmo dice que el mundo viene de la materia y que de una explosión del Big Bang surgió todo. Damas y caballeros, nunca la materia produce información. La materia no produce información. La materia no produce pensamientos. La materia no produce conciencia. Y esto es uno de los argumentos más fuertes que he esgrimido en los debates contra el ateísmo. El ateísmo no puede justificar ni puede demostrar cómo es posible que si todo es material y venimos de la materia y no somos más que la evolución de una selección natural, ¿cómo es posible que la materia haya producido información? Muy bien, entonces cuando el doctor Crick comienza a descifrar el código genético hereditario, que hasta ahorita se conoce como el proyecto del genoma humano, y gracias a Dios que al terminar el siglo XX, el doctor encargado de este proyecto se llama Francis Collins, cristiano nacido de nuevo. El presidente Bill Clinton nombra al doctor Francis Collins, al terminar el siglo XX, director y presidente del genoma humano. Ahora él ya no es, ya lo dejó como en 2004-2005, pero sigue con esta investigación. ¿A dónde queremos llegar? Bueno, cuando nació Jesucristo, tenemos aquí en la Biblia, hace 2000 años, la Biblia nos revela que José, el padrastro de Jesucristo, no tenía nada que ver en su nacimiento. Y vuelvo a repetir, toda esta información no se podía explicar hasta que la ciencia ha ido corroborando que la Biblia tenía razón. Más antiguo que Mendel, más antiguo que el doctor Crick, más antiguo que todos los científicos, hace 2000 años. Ya la Biblia decía que cuando la Virgen María iba a parir a Jesucristo, José le dijo: Dios, te haces a un lado. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y,
que José había heredado, sígame con cuidado, desde Adán estaba infectado, estaba corrompido, estaba envenenado con una enfermedad que la Biblia llama el pecado. Entonces, si José hubiera tenido relaciones con la Virgen María, el Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo, hubiera nacido infectado, con pecado, con la enfermedad que tú y que yo heredamos desde el tiempo de Adán. Entonces, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, no podía nacer infectado con el pecado humano, porque entonces hubiera tenido que pagar por sus pecados y después por nuestros pecados. Entonces en la cruz tenía primero que morir por él mismo, ¿verdad? Y después pagar por nosotros, y esto era una imposibilidad. Entonces Dios resolvió este problema para que José no tuviera nada que ver con María. Y entonces un ángel se le aparece a María y le dice: mujer, el Espíritu Santo te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, ¿quién es el que fecunda el óvulo de María con el cromosoma Y? Dios. Y de esta manera, Cristo puede nacer en el vientre de una mujer y heredar genéticamente la humanidad, sin embargo, sin pecado. Porque hace algunos meses oí algunos teólogos que se llaman de la teología del reemplazo y la teología del control, que la iglesia va a controlar el mundo y que la iglesia va a establecer el reino de Dios, y tonterías de esas, ¿verdad? En teología se llama el preterismo. Es una barbaridad, es una herejía, porque la iglesia no va a establecer el reino de Dios. Es hasta que Cristo regrese, Él es el que va a establecer el milenio y va a acabar con Satanás y con la maldad. Entonces, cuando oí esta teología, un predicador dijo y se atrevió a decir que la Virgen había actuado como incubadora. O sea, el vientre de María fue simplemente una incubadora. Dios puso el esperma, pero ella solamente funcionó como incubadora. Muy bien, esto parece muy sutil. Sin embargo, cuando nosotros nos adentramos en esta exposición, nos damos cuenta que es una herejía, porque al decir que la Virgen funcionó como incubadora, estamos diciendo que el santo ser que nació en María no era genéticamente un ser humano. Y de acuerdo a la Biblia, el Hijo de Dios tenía que descender de Abraham, tenía que descender de Noé, tenía que descender de Jacob, tenía que descender de David, tenía que descender de toda la descendencia genética hasta llegar a María. José solamente sería el padrastro, aunque José también tenía una descendencia, pero era a través de María, a través de la mujer, que el Hijo de Dios tendría que nacer en este mundo. Entonces, cuando decimos que María funcionó como una incubadora, estamos negando la humanidad de Jesucristo. Cristo tenía que nacer genéticamente del ser humano. Y la forma como Dios lo resolvió fue a través del nacimiento virginal. Y esta es la razón por la cual Primera de Juan capítulo 4 dice que cualquiera que niega que Cristo vino en la carne tiene el espíritu del anticristo. En otras palabras, cualquiera que niega que Cristo nació humanamente de una mujer no es de Dios. ¿Por qué? Porque le negamos la humanidad. Concluimos pues, Cristo era 100% humano y Cristo era 100% divino. Era el hombre, Dios hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne en un cuerpo de sangre y de huesos como nosotros, sin infección, para que Él pudiera pagar por nuestros pecados. Muy bien. Ahora, de la misma manera que vimos que la mujer era incongruente que poseyera la semilla, descubrimos que
Al decir la Biblia que la mujer poseía la semilla, se estaba profetizando el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Así es, la mujer no pone la semilla la pondría Dios. Y ahora cuando nosotros, me voy a adelantar un poco, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿de qué nacemos? De una semilla. Primera de Pedro 1:23, habiendo sido renacidos de la semilla del esperma incorruptible que es la palabra de Dios. En otras palabras, lo que sucedió en María está sucediendo en nosotros. María formó físicamente el cuerpo de Jesucristo y el Espíritu Santo está formando dentro de nosotros a Cristo. Dice en Gálatas el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado dentro de ustedes. Y así como la semilla creció en María, el esperma físicamente, la semilla de la palabra de Dios está creciendo entre nosotros, está creciendo en nosotros, y Cristo está siendo formado, no que seamos Cristos, porque eso es la palabra cristiano. ¿Qué creen que significa la palabra cristiano? Cristos, ungido, anos en el griego, pequeño. La palabra cristiano significa pequeños ungidos. Así que ya no necesitas una nueva unción, como dicen por ahí, ¿verdad? Y tóqueme la unción y recibo la unción, y en esta iglesia está la unción, ¿verdad? Todas estas son tonterías. Tenemos la unción en el momento que somos cristianos del Espíritu Santo hasta el día de nuestra resurrección. Bueno, arreglando ya la situación y entendiendo el área de María, vamos con Satanás. Porque la Biblia menciona que Satanás tiene una semilla, un esperma. La semilla de Satanás heriría en el calcañar, en el tobillo, al Hijo de Dios, a la semilla de la mujer. Y así es como vamos a ir adentrándonos y entendiendo que no fue hasta que la ciencia comenzó a descifrarnos y a entender lo que significa que Satanás puede entrar a la información que tenemos dentro de nosotros. Saquen la parabólica. Los principados y las criaturas espirituales que rodean el mundo tienen la capacidad de entrar a nosotros. Y así como vamos a ir viendo de qué forma los demonios pueden entrar al control de un ser humano en su cerebro. ¿Qué es lo que controla la parte izquierda de mi cuerpo? El hemisferio derecho de mi cerebro. El hemisferio izquierdo de mi cerebro controla la parte derecha. Yo no podría hacer esto, ni mover las manos, ni abrir, ni nada. Todo viene de mi cerebro. Las órdenes vienen de aquí. Y los demonios pueden entrar a las neuronas, a los circuitos que ni los neurólogos del siglo XXI han acabado de poder entender. Los demonios tienen una información y una sabiduría, principalmente Satanás, para poder entrar y manipular nuestras neuronas, como el gadareno, ¿se acuerdan? El endemoniado gadareno, y hacer que mis músculos me conviertan en un He-Man o en un Rambo, en un Sansón. El gadareno rompía las cadenas. El gadareno le cambiaba la voz. Podían controlar las cuerdas vocales. Los endemoniados hablan con otra voz. Podían controlar el hígado, el estómago, se pueden meter a los pulmones, a los riñones, al sistema circulatorio, a los ojos. Pueden meterse en los ojos, pueden manipular y controlar los nervios ópticos de los ojos. Toda esta información hasta es difícil de creer por muchos cristianos. Todavía a los cristianos les es difícil poder entender la posesión demoníaca. Y es una de las más grandes verdades de la Biblia. Cristo habló más del infierno que del cielo. Y hay más casos de demonios en los evangelios que de aparición de ángeles buenos. Porque el Hijo de Dios entra al escenario mundial a deshacer las obras de Satanás. Hechos 14:38.
el Hijo de Dios baja a este planeta para corrernos la cortina y decirles, están rodeados mis hijitos, estamos rodeados. Si pudiéramos tener una visión especial de que pudiera penetrar el mundo, la dimensión que nos rodea, veríamos, ¿verdad?, que ahorita están circulando millones de criaturas espirituales del bien y millones de criaturas espirituales del mal. Cuando me voy a la cama, están ahí arriba de ti, de mí y de tu abuelita también. Ahí están arriba de nosotros. Las 24 horas del día nos siguen. Tú tienes unos demonios que no son mis demonios. Yo no sé cómo se llaman tus demonios, pero no es Pancho ni Carlos. Yo tengo otros demonios. Cada uno de nosotros tenemos lucha contra nuestros propios demonios. La lucha que tú tienes contra tus demonios es tu lucha. Y tú debes de saber cómo pelear con ellos, porque ellos conocen tus debilidades, porque tus debilidades no son mis debilidades. Todos tenemos diferentes debilidades y todos tenemos el poder de Dios para pelear contra nuestros demonios. Y la razón por la cual nuestros demonios están continuamente acechándonos es para tratar de abortar, de impedir, de detener, de bloquearnos, de obstaculizarnos que sigamos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Los demonios tienen como propósito lo que hicieron en el desierto con los judíos. Que estés en la vida así, dando vueltas y vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Y muchos de ustedes tienen ya 10, 15 años así en la vida cristiana. Vueltas y vueltas y vueltas como trompo y siguen siendo las mismas personas, sin humildad, sin mansedumbre, sin paz, sin seguridad, sin dirección a dónde van, con mucho menos amor, menos gozo, menos esperanza, menos tranquilidad. No han cambiado para nada. Como me dijo una vez un señor, pues así mi hijo, así soy yo, y así fue mi abuelo, y así fue mi bisabuelo, secote como los nopales. ¿Sabes una cosa? Pues ahora en Cristo tienes que cambiar. Y si tú eres el mismo de hace 3 años, déjame decirte que no creo que seas cristiano. Porque Cristo viene a revolucionarnos totalmente nuestra personalidad, a que no seamos lo que éramos hace 1 año, hace 2 años o hace 3 años. Entonces, ahora Satanás puede tener, ¿verdad?, la información genética. Él tiene acceso a las neuronas y al código genético que se descubrió en 1953-54 por el doctor Crick. Y esta es la razón por la cual estamos profundizando en todas estas cosas, para que podamos entender la maravilla de la revelación de la Biblia a la luz de la ciencia. Vamos a ver en esta mañana, para iniciar nuestra conferencia, y vamos a tratar de entender 2 términos en la Biblia: los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Vamos a seguir el rastro de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento y los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, porque esto es muy, muy importante de conocer. En primer lugar, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Que quede claro en tu vida. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Por lo tanto, yo no puedo llamarle hermano a una persona de otra religión. Yo no puedo llamarle hermana a la hermanita de la caridad. Doña Conchita, don Carlitos, y te llamo como te llame, pero no eres mi hermano ni mi hermana, porque mis hermanos, Cristo dijo, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y la persona se puede portar mejor que San Crisóstomo, y mejor que San Crispín, y mejor que Santa Rita de Casia, y ser un ejemplo de moral. Porque hay personas que tienen mucho mejor moral que los mismos cristianos, desgraciadamente. Por ejemplo, los mormones nos ganan, ni café toman. Y nosotros somos bien cafeteros los cristianos, ¿verdad? Los mormones no toman café, no toman Coca-Cola, ¿verdad? No toman ni una copa de vino en la comida tampoco. O sea, si se trata de moralidad y de no hacer cosas, ¿verdad?, nos ganan ellos.
Sin embargo, no se les puede llamar hijos de Dios porque es una secta, no es algo que pertenece bíblicamente al cristianismo. Entonces, hijos de Dios es un término, Juan 1:12, que la Biblia le otorga, le concede. Es un privilegio que viene del cielo a todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. Si tú entraste en esta mañana a esta conferencia como una criatura de Dios, tú puedes salir de este edificio como un hijo y como una hija de Dios. Si al terminar este mensaje, cuando hagamos el llamamiento de quienes le quieren recibir como Señor y Salvador, tú le recibes y le aceptas en tu vida como tu Señor y Salvador. A los que le recibieron, que claro está, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nacimos hijos no de Dios, nacimos hijos de Adán. Sígame con mucho cuidado. Nacimos como hijos de Adán. Nos pasamos a ser hijos de Dios cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, por ejemplo, 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura. El que está en Cristo, no los que no están en Cristo. Los que están en Cristo, y esa palabra criatura es creación. Dios vuelve a crear algo en los seres humanos que no teníamos cuando nacimos de papá y de mamá biológicamente. Dios vuelve a crear algo dentro de nosotros. Dios crea dentro de nosotros a un nuevo hombre, a una nueva criatura. Yo era Armando de mi papá y mi mamá, ahora me sigo llamando Armando porque vivo en un planeta donde no puedo cambiar mi acta de nacimiento. Tú te llamas Carlos o Pancho, como te llames, ¿verdad? Sin embargo, dentro de mí habita otra persona nueva, que así como yo nací de papá y mamá, nací de otra semilla, que no fue de papá y mamá, fue de la semilla de la palabra de Dios. Fue la Biblia lo que nos ha hecho nacer de nuevo. Por eso nadie puede nacer de nuevo viendo milagros. Si yo veo un paralítico que se pare, voy a creer en Dios. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Esto es antibíblico, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es un regalo que Dios le da a los que oyeron la palabra de Dios, no a los que vieron milagros, no a los que vieron a los ángeles, no a los que tuvieron sueños, no a los que tuvieron visiones, a los que oyeron. Es por el oír. Y a esas personas que oyeron el evangelio y creyeron lo que en sus oídos se les predicó, a esas personas Dios les da la fe, que es el poder de comenzar a confiar en Él. ¿Qué es la fe? El poder que Dios nos da viene de Dios, de seguir confiando en Él, de creer que lo que Él dice es verdad. Y por eso, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces tú puedes decir que eres cristiano, remojado, persinado, tú me puedes decir lo que quieras, pero si en tu vida no hay confianza en Dios, en lo que Él dice en su palabra, tu fe es la fe de los demonios. Santiago capítulo 2. Porque los demonios también creen. Cuando vino Cristo en la sinagoga, se levantaron los demonios a través de las personas y le dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, no basta con decir: yo creo en Cristo, creo que en la cruz murió, creo que su mamá fue la Virgen María, creo que nació en Belén de Judea, bla, 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 bla. No basta decir creo, sino que necesitamos seguir a Cristo. La palabra discípulo
matetus en el griego significa seguir. Si tú solamente creíste el año pasado y en todo este año no le has seguido sus enseñanzas, no eres salvo. Creíste intelectualmente, pero no es hasta que comenzamos a leer la Biblia y a obedecer lo que la Biblia dice que verdaderamente nos convertimos en discípulos del Hijo de Dios. Muy bien, entonces todos nosotros no nacimos como hijos de Dios naturalmente. No somos creación directa de Dios, sino procreados por nuestro padre y nuestras madres biológicos. Miren ustedes en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6, se nos explica la clase de hijos que somos ante el Padre. Gálatas 4, versículo 4 al 6. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, el nacimiento de Cristo fue en el tiempo exacto que Dios calculó para que Cristo naciera. No nació en el siglo XV, ni en el XVIII, ni en el V siglo, ni antes de Cristo. Él nació hace 2000 años, exactamente bajo el Imperio Romano, porque era el momento en que el Evangelio, con las carreteras que los romanos hicieron por el norte de África y por casi Europa y el Medio Oriente, podía llevarse el Evangelio a todas las naciones. Entonces, en el cumplimiento, en el tiempo que Dios había determinado, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Acuérdense que hasta el libro de los Hechos, en la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, comienza la época de la gracia. Esto es muy importante, porque los evangelios y la vida de Cristo estuvo bajo la ley. Por eso Él dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasarán hasta que todo se cumpla. Y al morir Cristo en la cruz, cumplió toda la ley de Dios. Desgraciadamente abrimos la Biblia en Mateo y dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento comienza en el libro de los Hechos. El nuevo pacto. Los evangelios fueron escritos bajo la ley, porque Cristo no había resucitado ni había mandado al Espíritu Santo. Muy bien. Y nacido bajo la ley para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, ¿qué cosa? A fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Los cristianos somos hijos adoptados. Cristo es el unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que Dios mandó a su Hijo unigénito, único en su género. En otras palabras, Cristo es Hijo de Dios, pero no es Hijo de Dios como tú y como yo. Por eso no somos dioses. Él es único en su género, creación de Dios, directo de Dios, igual a Dios, semejante a Dios. Nosotros somos hijos de Dios, adoptados por Dios. Tenemos que aprender a diferenciar esto si queremos estudiar teología. Entonces, Cristo, ¿verdad?, es coigual al Padre. En el principio era el verbo era con Dios, y a Él se le llama el Hijo de Dios, porque al bajar el mundo se despojó a sí mismo, Filipenses capítulo 3, y tomó la forma de un siervo semejante a nosotros. Cristo nunca dejó de ser Dios en la carne. Muy bien. Veamos ahora en Romanos 4, seguimos leyendo aquí en Gálatas. Y por cuanto sois hijos, notemos que solo a los hijos Dios envía al Espíritu Santo a sus vidas. Solo a los hijos de Dios, solo a todos los que le reciben, solo a todos los que le abren su corazón, Dios ahora nos envía un regalo del cielo. Cristo entra a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra a tu vida y a mi vida porque estamos atravesando un mundo que es un valle de sombras y de muerte.
Cristo nos manda a un mundo lleno de conejitos, ardillitas, lobos. Vivimos en un mundo cruel, lleno de maldad, de guerras, de robos, de asaltos, de tranzas, de deshonestidades, de deslealtades, de mentiras, de hipocresía. Un mundo que está, dice 1 Juan 5:19, completamente gobernado por el enemigo. Ahora, si vamos a atravesar este mundo donde todos los que están en este mundo, las criaturas que se llaman seres humanos, son personas controladas por el enemigo, necesitamos un poder que no es de este mundo, es el poder sobrenatural del Espíritu de Dios. Para poder atravesar este mundo sin desanimarnos, sin desalentarnos y tener el poder de a los que nos atacan y a los que nos critican y a los que te empujan y a los que te persiguen, poder perdonarlos y seguir caminando sin que lleves ninguna cicatriz de nada de lo que el mundo te haya hecho, para que acabes la carrera con gozo. Porque si tú eres cristiano y te avienta una pedra por acá y vas a ver, vas a ver, y por acá una crítica y ya te calumniaron, y por acá te robaron, y por acá te transaron, y por acá tu familia, y tú comienzas a perder el tiempo. Ay, me hicieron esto, y la ves, y ahora no te hablo, y comienzas a guardar rencor contra las personas que te hacen un daño, comienzas a detener tu camino. Ya no avanzas, porque lo que impide seguir caminando es la amargura y la falta de perdón. Cualquiera de ustedes que esté escuchando esta conferencia, si en su corazón tiene una pizca así de rencor o de amargura, te estancas y detienes tu camino. Hebreos 12:15 es un veneno, la amargura, que impide recibir la gracia de Dios. Bueno, en Romanos 8, versículo 14, Romanos 8, 14, dice la Biblia: porque todos los que son guiados, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos anima, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos levanta cuando sentimos que ya no podemos, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo es la nube que en el Antiguo Testamento guiaba al pueblo de Dios. En otras palabras, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios comenzó a seguir a Dios, Dios les dijo: de aquí en adelante nadie se para y hace su campamento y me dice: me voy a Veracruz, me voy a Guadalajara. No, aquí se me quedan hasta que la nube se mueva. Y donde la nube se paraba, ahí se paraba el pueblo de Dios. Y si la nube estaba ahí 20 días, 20 días. Y si alguien comenzaba: ay, es mucho tiempo, ya me quiero cambiar de casa, ya me quiero ir de por aquí, bla, 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 bla. Y comenzamos a protestar con Dios. Cuando Dios nos dice muchas veces: ahí te quedas 6 meses o ahí te quedas 5 años, comenzamos a quitar el poder del Espíritu en nuestra vida. Se llama murmurar contra Dios. Murmurar contra Dios, que fue lo que el pueblo de Egipto hizo en el Antiguo Testamento. Entonces Dios les enseñó: cuando la nube camine, arman su campamento y vámonos, para que aprendan que si me quieren seguir, ustedes no se mandan a ustedes solos. Jeremías 10:23. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. ¿Te gustó? Cuando seguimos a Dios, ya no soy mi patrón, ya no me mando. Ahora me someto a aquel. A Moisés le dijo: 40 años viendo lagartijas. 40 años viendo lagartijas. Ya no vamos tan lejos. Cristo nace 30 años sin hacer nada. 30 años sin echar demonios. ¿Se imaginan a Cristo a los 17 años? Oye, padre, esa persona, siga caminando. Oye, padre, está endemoniado. Nada. Oye, nada. 30 años caminó Cristo sin ministerio, sin predicar, sin echar demonios. Nada haciendo pau, sillas y mesas con su papá de carpintero. Y hasta llegar a los
30 años. Dios le dice entonces, llegó el momento, vete a bautizar con tu primo hermano Juan el Bautista, y ahí comienza Cristo su ministerio después de su bautizo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tenemos que aprender que nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra familia, el lugar donde vivimos, nuestro llevamiento, todo proviene de Él. Ahora, hay algo dentro de nosotros que va en contra de eso y se llama la impaciencia. Porque somos por naturaleza ya, todo así ya, ¿verdad? Ya me quiero casar, ya quiero hacer esto, ya quiero tener una iglesia de 2,000 personas, ya quiero tener un coche convertible, ya quiero mejorar aquí. Esa fuerza de la naturaleza caída que todos los seres humanos tenemos, ¿saben ustedes qué es lo que hace que la paciencia se comience a educar? Los problemas. Romanos 5:3. Las tribulaciones, los problemas que enfrentamos tienen un propósito: desarrollar la paciencia. ¿Y saben qué significa la palabra upomón en el griego, que se tradujo paciencia? La palabra paciencia significa soportar las cargas. En otras palabras, muchas veces traes ahí como una maceta de este tamaño, y esa maceta se llama tu hija. Mi hija anda en las drogas, o mi hijo está en las drogas, o mi esposo o mi esposa. Se llaman cargas que todos nosotros llevamos. Y ya no puedo con esto, o ya no puedo con aquello, y ahí traemos todos cargas. Y estas cargas, dice 1 de Pedro 5:7, debemos de echarlas, toda nuestra ansiedad, todo aquello que nos aflige, todo aquello que nos oprime, todo aquello que tiene la tendencia de llevarnos al desánimo, echando nuestras cargas sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero si tú ya traes esa carga, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, y ahí tienes ya la hermanita Conchis, trae 6 meses a su hija aquí, y siempre que llega con el pastor, pastor, ore por mi hija. Hermana Conchis, esa carga usted hace 6 meses la debió habérsela quitado de aquí y haberla traído a la cruz. Señor, ahí te pongo mi carga. Yo no voy a cambiar a mi hija, yo no soy Dios, gracias a Dios. Yo no puedo cambiar que venga Cristo, nada. Yo te la pongo en tu cruz, Señor, encárgate de ella. Yo quiero vivir en paz. Yo quiero tener tranquilidad. Yo quiero seguir caminando, te quiero seguir siguiendo, Señor, pero no te puedo seguir así, con la carga, porque esta carga me impide conectarme contigo. Las depresiones nos impiden oír la voz del Espíritu Santo. Las depresiones y las cargas y el desánimo detienen nuestro caminar con Cristo. Y por eso las iglesias están llenas de cristianos amargados, deprimidos, desalentados, porque no han aprendido a caer de rodillas y pasar tiempo en oración con Dios y decirle: ahí está mi hija, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa, ahí está mi trabajo, ahí está esto que me hace falta, Señor. Yo quiero ahorita, al dejar de orar, tener la seguridad, porque sin fe es imposible agradarte. Creo que tú me has escuchado y que te vas a hacer cargo de esto. Y aunque yo no vea a mi hija, aunque yo no vea a mi hijo que cambie todavía, ni que mi situación se arregle, lo creo por fe. Pero esa situación ya no me va a molestar. Porque sabes una cosa, si tú no haces eso, va a regresar tu hija y te van a internar a ti en el hospital. Ya cuando se arregle el problema, hasta taquicardia te comenzaron a desarrollar, vas a acabar con problemas cardiovasculares o problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque el estrés, que es la condición de intranquilidad, de ansiedad crónica, que estás así como pepita en comal y te sientas y te hacen así las patas y toda esta situación, ¿verdad? Habla que no tienes paz, que no confías en que Jehová es tu pastor y que nada te faltará.
En Génesis capítulo 5, versículo 3, la Biblia describe a todos los seres humanos como hijos de Adán. Dios creó a Adán. Voy a terminar aquí. Vamos a continuar en la próxima conferencia. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Mucho cuidado en lo que le voy a decir. Dios creó a Adán a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que su código genético hereditario, que el ADN de Adán no estaba alterado, ni corrompido, ni tergiversado. Estaba limpio el ADN, la información en las células de Adán genéticamente eran perfectas esa información. Su disco duro estaba limpio de cualquier virus. Pero cuando Adán peca, algo cambia. Génesis 5, versículo 3. Y vean lo que dice la Biblia ahora. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo de él, ya no de Dios, a la semejanza de él, conforme a la imagen de él, y llamó su nombre Set. ¿Significa esto que hemos perdido la imagen y semejanza de Dios? No, lo que significa es que desde Adán a nuestros días venimos con una información distorsionada en nuestro ADN. Perdimos bits, para que me entiendan los que conocen de computación. Algo le pasó al disco duro, genéticamente hablando, que perdimos información. ¿Cuál fue la información que se perdió? Y que desde Adán a nuestros días nacimos carentes de esta información: el conocimiento de Dios. El hombre desde Adán hasta nuestros días nace biológicamente, es consciente del mundo que le rodea por sus 5 sentidos: el gusto, el oído, el olfato, el tacto. Vive bajo el empirismo. El ser humano no quiere creer lo que no ve, lo que no oye, lo que no siente. Él se limita a un mundo material. El ser humano perdió el contacto con su creador. Pero el ser humano, al mismo tiempo que perdió el contacto con su creador, el ser humano no perdió la eternidad de su alma. Eclesiastés 3, versículo 11. Esa eternidad que Dios puso dentro de nosotros está en el ADN y en el alma. ¿Qué significa esto? Que aunque perdimos y se deterioró el código genético y la información de Dios, el ser humano sabe en su conciencia, en la eternidad que Dios puso, que aun cuando perdimos parte de esa imagen y se deterioró, seguimos llevando, como dice Santiago capítulo 3 versículo 9, la semejanza de Dios, aún deteriorada, pero la traemos. Como el hombre perdió el contacto con Dios, ¿qué creen que hizo el hombre? Inventar las religiones. Virgen de Lourdes. ¿Quién fue el padre de las religiones? Caín. ¿Qué cosas son las religiones? El ser humano sabe que algo le dice que hay algo que trasciende este mundo y que tiene que haber un Dios, pero como no sabe quién es ese Dios, adora al sol o a la luna, o agarra cemento o agarra yeso o madera y comienza a hacer una figura humana, y después de lo que él hizo con sus manos se inclina ante la figura de un Dios que él inventó en su corazón. Estas son las religiones, caminos equivocados para sustituir el verdadero conocimiento de Dios. ¿Y cómo comienza Cristo a determinar y a nombrar la vida eterna? Juan 17:3. Aquí terminamos. Esta es la vida eterna. Escucha, que te conozcan. ¿Qué es la vida eterna? Recobrar el conocimiento perdido de Dios, que no lo hubiéramos podido recobrar si el Espíritu Santo no hubiera entrado a nuestra vida. Primero le creo a Dios, me acepta como su hijo, me da el Espíritu Santo,
me da la Biblia y ahora con la Biblia yo comienzo ¿a qué? A recuperar el conocimiento de Dios. Esta es la vida eterna, conocer a Dios, sus pensamientos y sus caminos. ¿Lo estás tú conociendo? Lo primero que aprendemos es que Él es un Dios santo, 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 y que ese Dios aborrece el pecado en nuestra vida. Y ese A, o el primero de primaria del conocimiento de Dios, si tú durante toda tu vida no recuerdas que estás sirviendo a un Dios santo, 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 que odia el pecado y que lo demostró al crucificar Dios y quebrantar a su propio Hijo por el odio que le tiene al pecado, nunca lo vas a conocer, porque sin santidad no se puede conocer a Dios. Gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias por habernos recibido en tu familia como hijos adoptivos y por haber creado dentro de nosotros una nueva criatura. Y ahora podemos en esta nueva creación entender tus pensamientos y tus caminos y conocerte, Señor, porque nos has llamado a conocerte para que podamos servirte, adorarte y glorificarte. Nadie puede servir a Dios si no lo conoce, porque cuando lo conoces, lo sirves en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y si invocamos por Padre a aquel que es el único Dios vivo y verdadero y que juzga a cada quien sin acepción de personas, conduzcámonos con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, recordando que fuimos lavados y comprados por la sangre preciosa del Hijo de Dios. En esta mañana muchos de ustedes vengan a la cruz y conviértanse en hijos e hijas de Dios. Sal de este lugar bautizado con el Espíritu Santo, un bautismo que recibimos en el momento de la conversión. Recibe a Cristo por la fe y dile estas palabras en tu corazón: Señor mío y Dios mío, te doy gracias por haberme permitido en este momento oír tu voz a través de la Biblia y llamarme a conocerte y a servirte. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitó de los muertos, y te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ahora quiero, en la corta vida que me queda, conocerte a través de la Biblia y de mi comunión contigo todos los días. Gracias por el Espíritu Santo que has depositado en mi vida hasta el día de la resurrección. En el nombre de Jesús. Amén.